El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero cerámico o un papel en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. El moldeo por compresión es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica presión, para que el material adopte la forma del molde y el calor para que el material reticule y adopte definitivamente la forma deseada. El moldeo por transferencia es un desarrollo a partir del moldeo por compresión, en el que el compuesto de moldeo se introduce en una cavidad dentro del molde, de modo que al cerrar el molde el compuesto se transfiere hasta las diferentes cavidades de moldeo a través de una serie de canales. Por lo tanto es un proceso intermedio entre la inyección y la compresión. El ciclo en moldeo por transferencia suele ser algo más corto debido a la mejor transferencia de calor cuando el material circula por los canales. El proceso se realiza de la siguiente manera. Una cantidad cuantificada de un termofijo, en ocasiones preformado, por lo general precalentado, se carga en una cámara inmediata a la cavidad del molde donde se calienta. Se aplica entonces presión mediante un pistón hidráulico para forzar al polímero a fluir, a través de un canal llamado bebedero, dentro del molde caliente. El cilindro de transferencia empuja el plástico termoestable a través de los canales de alimentación hacia las piezas con una fuerza de 5.5 a 6.9 megapascales y un tiempo de entre 3 y 8 segundos. El molde se mantiene cerrado y calefaccionado hasta que el material del interior se cura. Una vez que se cura el material, el molde se abre y los pines o pernos eyectores expulsan la pieza terminada. Dependiendo de la pieza moldeada y del molde utilizado, se definirá si es necesario un maquinado posterior. Como se observa en la primera figura, la pieza sale completamente terminada. Sin en cambio, en la siguiente observamos que el desecho está pegado a las piezas. El moldeo por transferencia está relacionado estrechamente por el moldeo por compresión. Debido a que utiliza el mismo tipo de polímeros, hay similitudes con el moldeo por inyección, ya que la carga se precalienta en una cámara separada y luego se inyecta en el molde. Los materiales procesados por moldeo por transferencia son termoestables y los más comunes encontramos resinas epóxicas, resinas poliéster insaturadas, resinas de vinilester, resinas fenol formaldehído y elastómeros. En este proceso obtenemos piezas tales como mangos, utensilios, botones o teclas, piezas de aparatos eléctricos, componentes electrónicos y conectores. Por lo tanto, este proceso es líder en la fabricación de circuitos integrados y componentes electrónicos con terminales moldeadas, clavos, pernos, conectores, etc. Las ventajas de este proceso es que el producto terminado cuenta con mayor consistencia que si hubiera sido hecho por el moldeo por compresión, lo que permite una más estricta tolerancia y piezas más intrincadas. Su producción es superior a la velocidad de la del moldeo por compresión. Su tiempo de preparación es más rápida y los costos de instalación son menores que el moldeo por inyección. Por lo tanto, su mantenimiento es de menor costo que el del moldeo por inyección. Es ideal para piezas de plástico con inserciones de metal. Este proceso es el más idóneo para el moldeo de baquelita. Las desventajas de este proceso son un mayor material de residuo que el del moldeo por compresión, una velocidad de producción más baja que el del moldeo por inyección, un costo mayor en maquinaria y en tecnología que el moldeo por compresión. En la siguiente animación se observa cómo es el proceso en la transferencia de resinas premezcladas o con cabezal mezclador. En estos pequeños videos se observa cómo funcionan las prensas hidráulicas utilizadas en la transferencia con material preformado. En estas imágenes podemos observar diferentes tipos de prensas hidráulicas que son utilizadas para este proceso.
las cuales tienen que considerar las dimensiones del molde y que estos son precalentados. Por otra parte, los moldes deben de evitar tener aristas vivas, con entrantes y salientes ni esquinas muy pronunciadas. Se recomienda utilizar moldes con ángulos de salida de entre 0.5 a 1 grado para procesos automáticos.